Pasaje de la Escritura en Daniel 1, y vamos a leer un pasaje muy conocido. Vamos a leer los 8 primeros versículos y luego leéis vosotros el resto de la historia, ¿de acuerdo? Leo en la Biblia de las Américas, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos al rey de Judá y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Qué significa? ¿Qué es eso de ser un discípulo de Jesús, no en la iglesia, no rodeado de los hermanos que están en una misma posición, que nos acompañan, que nos tenemos la iglesia como discípulos de Jesús? ¿Qué sería de nosotros sin ello? Yo me imagino a los hermanos que son discípulos de Jesús en soledad, en países donde son extremadamente perseguidos, que no pueden tener una reunión como esto. Esto sucedía en nuestro país. Se reunía la iglesia en nuestro pueblo 1950 y algo en casa de Puri, y salían uno a uno, no podían cantar, no, ni instrumentos ni muchísimo menos, es que no se podía cantar, porque la gente no tenía que saber que ahí se estaban reuniendo los creyentes, ¿no? Que imaginar los creyentes reunidos, no los cristianos, los discípulos reunidos, sino los discípulos dispersos, la iglesia dispersa. ¿Qué es esto de ser un discípulo de Jesús en un entorno que es un entorno complicado? Lo voy a presentar con una imagen. En la imagen siguiente, esta imagen me ayudó a ver, no sé qué veis vosotros ahí. ¿Identificáis algo? Estoy tratando de caminar en una cuerda, afortunadamente no está floja, está tensada, pero mirad lo que hay ahí al lado del... Está... Esto es la experiencia de muchos cristianos, andar en lugares muy complicados, muy difíciles. Tratar de mantener la fe, no solo mantener la fe, sino mantener el propósito por el que están allí, porque han sido llevados con un propósito de dar a conocer el reino de Dios, de dar a conocer a Jesús, luchar contra el mal, de que el mal no se expanda. Ellos están ahí para restaurar todo lo que el mal es, pero están en un entorno que lo hace muy complicado, que va en dirección contraria. Están en un entorno abrasivo. Cristianos en el instituto, cristianos en la universidad, cristianos en el lugar de trabajo, cristianos en cualquier lugar que toman responsabilidades, asociaciones de vecinos, etcétera, donde el ambiente es discípulos en la cuerda floja, ¿vale? En esta historia, la experiencia de la cuerda floja, cómo y circular en el mundo secular al mismo tiempo. ¿Cómo hacerlo? Existen
La Iglesia ha desarrollado dos posturas extremas que para mí no son la respuesta, pero que ha sido parte de lo que la Iglesia ha hecho a lo largo del tiempo. Una primera, que podríamos llamar una santidad reactiva. Voy a pasar fuera el mínimo tiempo posible. Voy a relacionarme con los no cristianos el mínimo tiempo posible. Tendré un trabajo que me tome el menor tiempo para poder estar en la iglesia. Debo tener amigos cristianos. Estas son frases que yo he escuchado a lo largo de mi historia. No sé si vosotros habéis tenido esa experiencia, pero yo he escuchado esto, ¿vale? Entonces, es un cristianismo de madriguera, decía John Stott, ¿no? En donde los cristianos salen de su cristiana casa, se van al estudiantes en la universidad, son creyentes, se meten en clase con la pizza, vuelven a salir, se incorporan a otro grupo de cristianos en otra parte y van saltando de madriguera en madriguera hasta que llegan a casa. Esto es una reactiva. ¿Por qué la llamo reactiva? Porque ¿qué es lo que les gusta que a nosotros no nos gusta? ¿Qué es lo que hacen los demás? Se van al fútbol, nosotros no queremos fútbol. ¿Qué es lo que hacen los demás? Se van a cualquier lugar de fiesta, nosotros no queremos fiesta. Entonces somos los cristianos del no. La gente nos conoce por aquellos que están permanentemente instalados en el no. No sabes lo que creen esos cristianos, sí sabes perfectamente en qué no creen esos cristianos. Claro, esto es un modelo, y esto ha sido un modelo en nuestra... Luego hay otro tipo de cristianos. Para mí, la otra respuesta radical, es decir, Jaume, todo esto está muy bien, es para nosotros nos entendemos, entre nosotros podemos vivir éticas, pero sinceramente esto no funciona en el mundo real. Cuando estás en una empresa, si quieres ascender, si quieres subir, vas a tener que tratar y jugar con normas, porque las normas que valen para el interior de la iglesia no valen para la sociedad. Y hay que ser prácticos, hay que realmente conseguir éxito, y para conseguir éxito las normas de lo que Jesús habla no funcionan. Esto no es un lugar ideal, esto no funciona así, sino que el mundo tiene otras normas diferentes. Lo que practican es una especie de espiritualidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Son esto en sus lugares de trabajo. El día a día son el puro diablo y la gente los conoce en sus lugares de trabajo como el tipo más insoportable. Hey, el domingo se pone traje de cristiano, la cosa... Esto es una de las cosas que está haciendo más daño al cristianismo. Si hoy en día no te pasa que realmente tengas dos normas y vivas criterios totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Y la pregunta es, ¿no tenemos los cristianos nada mejor que ofrecer que esto? Sabéis, la Biblia enseña otro modelo. La Biblia enseña que el cristiano que ha existido en el mundo hasta ahora ha tenido que probar. Los cristianos han tenido siempre que relacionarse con la sociedad, desde el mundo antiguo hasta el día de hoy. Siempre se han relacionado. Nunca el mundo ha dejado de ser mundo. Nunca el mundo ha sido más amable que lo es hoy en día. Siempre ha sido una dificultad relacionarse con la sociedad a nuestro alrededor. Y los cristianos han tenido que elegir modelo. Cuando estuvo entre nosotros también tuvo que elegir modelo. No es una cuestión que no le afectó. Él tuvo que vivir modelos en medio de una sociedad que no respetaba esos modelos. Y quiero sugeriros que el modelo de Jesús, que el modelo de Daniel, que el modelo de aquellos que han hecho algo importante, y en la Biblia hay muchas historias de personas que han tenido que trabajar en entornos muy complicados. José, por ejemplo, la reina Esther, Nehemías, Daniel. Hay un montón de modelos que Dios nos propone de gente que no ha podido rodeado de... que no ha podido crear un entorno idílico. Ninguno de nosotros vive en un entorno idílico. Todos nosotros peleamos todos los días. ¿Cuál es el modelo? Quiero sugeriros que el modelo es este: identificación sin confusión.
Y esos dos principios, la identificación. Si no hay identificación, nosotros no podemos causar un impacto en las vidas de las personas que están alrededor. No tocamos esas vidas. El Señor Jesús utilizó un ejemplo bastante claro, ¿vale? Y utilizó el ejemplo de la sal para explicarnos qué es identificación. La iglesia es como la sal, ¿vale? Entonces, pensadlo bien, ¿cuánta identificación es Jesús, modelo de cómo hacer la misión? No solo es el mensaje de la misión, sino el modelo de cómo hacerla. Se identifica con nosotros hasta el punto de asumir toda, completa nuestra humanidad. Jesús no era hombre, no era ser humano. Escoger otros modelos. ¿Estamos de acuerdo? Hubiera podido lanzar su mensaje desde el cielo con unos altavoces celestiales que nos dijeran el mensaje. Hubiera podido montar una lluvia de Nuevos Testamentos. Hubiera podido montar... Pero no eligió ese modelo. Eligió el modelo de hacerse como uno de nosotros. ¿Cuánta identificación es necesaria para que la identificación produzca el resultado que Dios ha establecido para nosotros, para que la misión, para que el reino se extienda? Si la sal está a un palmo, está muy cerca, ¿verdad? De los alimentos, está muy cerca. Pero, ¿sabéis? No ejerce su función. Y si está a un dedo, tampoco ejerce su función. A 1 milímetro, tampoco ejerce su función. La única manera de que ejerza la función es si toca los alimentos. Si toca los alimentos, impide. Si toca los alimentos, les da. Pensadlo bien. John Stott tenía una frase que decía que cuando hay que echarle la culpa a la carne, porque eso es la carne de por sí mismo. Tenemos que echarle la culpa a la sal por no haber estado ahí. Y muchas veces con la identificación, ¿hasta qué punto puedo acercarme? ¿Hasta dónde puedo acercarme? Y la es esta, hasta tocarlo, hasta tocar la realidad, hasta tocar una realidad corrompida, hasta tocar una realidad oscura, porque solo se producirá sanidad si nosotros, si la luz, si la sal toca a los alimentos. Pero la cuestión es, es arriesgado tocar, ¿no? Es arriesgado hacerse como, es arriesgado llegar a asumir su condición, estar en los sitios, ¿no? Y muchas veces nos da vértigo, ¿no? Estar tan cerca del mundo y decimos, un creyente que está tan... ¿O no? Nosotros tenemos una perspectiva del Evangelio. Nosotros asumimos que si un cristiano están juntos en el mismo lugar, el que tiene problemas es el cristiano. Pablo pensaba todo al revés. Pablo pensaba, si hay un cristiano y un no cristiano en un lugar, el que tiene problemas es el no cristiano. Pablo le encerraron y tenía constantemente atadas cada una de sus manos a 2 guardianes, ¿vale? ¿Quién estaba en problemas? ¿Pablo o los 2 guardianes? ¿Quién estaba atado a quién? ¿Era Pablo atado a los 2 guardianes? ¿Entendéis un poco cómo hay que pensar desde otra perspectiva diferente? Él estaba allí. Pero ahora viene la otra parte de nuestra frase. Identificación sin comunicación. Jesús la usa también ese ejemplo. La sal dice, pero si ha dejado de salar, ya no es para nada. Sino que esa sal que ha dejado de salar solo se puede echar por el suelo y la pisotean los hombres. Claro, cuando nosotros perdemos y dejamos de ser lo que realmente somos, cuando perdemos nuestra identidad como cristianos, cuando perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, cuando olvidamos para qué estoy ahí, para qué. Entonces, si yo pierdo esa perspectiva, el problema es que el que tengo el problema soy yo. He dejado de ser aquello que tenía que ser.
que la persecución nunca pone en peligro a la Iglesia, pero un evangelio corrompido sí la pone en peligro a la Iglesia. Cuando nosotros perdemos el evangelio, el sentido de ser, de para qué estoy en la sociedad, para qué estoy en un trabajo, y no dejo de servir para aquello para lo que fui creado, entonces el problema lo tengo yo. Identificación sin confusión. Si yo sé claramente quién soy, si tengo un sentido de identidad alto y claro, no estoy en peligro, sino quien está en peligro es el otro. Vamos a trabajar la historia de Daniel un poquito. Daniel cuenta la historia de 4 jóvenes de familia noble que son llevados prisioneros a Babilonia. Y la situación es terrible. La situación no podía ser peor, no podía ser más crítica que lo que era. Judá se ha convertido en una perversión de lo que debía ser. El propósito de la existencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo. Dios nunca ha tenido 2 propósitos, nunca ha tenido 2 planes. Dios no se equivocó con el primero y como le salió mal el primero, otro. Mira, historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que Dios siempre ha tenido un plan, y el plan de Dios es: voy a generar un pueblo que vivirá de acuerdo al reino y mostrará el reino a las naciones, y las naciones sabrán. Israel existía para que las naciones supieran, pero Judá se había convertido justo en lo contrario. Que mi nombre es blasfemado, llega a decir el Antiguo Testamento. Es por causa de vosotros. Os habéis convertido en justo lo contrario. Cuando la gente os ve a vosotros, lo que sucede aquí es que en lugar de querer seguir a Dios, lo que quiere es alejarse de ese Dios que ha producido un pueblo así. Sois un antitestimonio de Dios. Y Dios llega a un momento en donde dice: voy a sacar este antitestimonio, voy a quitar solo para una cosa. Que mi testimonio siga funcionando, solo para que mi testimonio siga corriendo hasta lo último de la tierra, porque Dios no tiene una relación especial con Judá y con Israel porque ellos sean mejores, ni porque sean un pueblo mejor o más grande o más poderoso o más fuerte, sino que Dios estaba enamorado de unos cientos de miles de judíos porque quería llegar al último hombre y mujer en la tierra. Este es el propósito de Dios. Y ese es el propósito de la existencia de Judá. Pero cuando dejamos de ser aquello para lo cual nosotros fuimos creados, nos convertimos en un obstáculo para el reino de Dios, para que el nombre de Dios llegue a ser conocido, que es el propósito de ser salvado. Babilonia ha arrasado completamente con Jerusalén. Babilonia ha completamente. Pero una lectura más. La lectura más no solo es que Judá ha perdido una guerra, sino la lectura es que Dios ha perdido una guerra. Yahvé débil. Yahvé es un Dios que no es capaz de proteger, que no es capaz de mantener a su pueblo. No solo Israel es derrotado también Yahvé, con sus utensilios del culto robados sin que haga absolutamente nada, con el templo profanado sin que el Dios de Israel haga absolutamente nada para defenderlo. Llevados y en el tesoro del templo del Dios vencedor. Los babilonios no solo querían, sino querían vencer y humillar, además. Decir: vosotros sois lo último. Este Dios no es capaz de hacer nada. Nuestro Dios sí es un Dios potente, pero el vuestro no lo es. Y en el versículo 1 aparecen casi todos los ingredientes de esta historia, casi todos los elementos para entender las claves. Aparece Babilonia y Jerusalén. Y Babilonia y Jerusalén son más que 2 ciudades. Babilonia y Jerusalén no son solo 2 ciudades, sino son símbolos de ciudades. Fijaos que incluso en Apocalipsis vuelve a aparecer Babilonia.
Cuando Babilonia, en el tiempo en que se escribió Apocalipsis, hacía un montón de siglos que eran ruinas nada más, ya no existía Babilonia. Pero es que Babilonia será un símbolo constantemente, es el símbolo de la ciudad del hombre, es el símbolo de Babel, de esa ciudad de la desobediencia del ser humano, esa desobediencia en la cual Dios les dice, extendeos, conquistad la tierra, llenadla, haced todo aquello para lo cual habéis sido creados. La primera gran comisión del ser humano es la comisión de cuidar la tierra. Y esa comisión de cuidar la tierra se ejerce trabajándola, se hace cultivando. Esa es la manera en la que nosotros ejercemos. Por lo tanto, nuestros trabajos conectan con la voluntad de Dios desde el principio. Que cuidemos aquello que Dios nos ha traído, pero que lo cuidemos de una manera como quien tiene que devolverlo, como quien no es suyo. Y Babilonia representa todo lo que es justo la contradicción de esto. Los seres humanos, en lugar de extenderse por la tierra, se juntan en un solo lugar. En lugar de cumplir la voluntad de Dios para ellos, lo que hacen es ir contra Dios, es ponerse en el lugar de Dios, elevar una torre que llegue hasta el cielo, que nos haga un nombre, dicen ellos, para no ser llamados por el nombre de Dios, sino por ser llamados por nuestro propio nombre, por nuestro propio prestigio. Esta es la ciudad del hombre, esto es una ciudad que sea un símbolo durante todas las Escrituras. Pero hay otra ciudad, la otra ciudad es Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios, es la ciudad en que Dios ha escogido para que su presencia esté en la tierra, una ciudad maravillosa donde el ser humano puede relacionarse con Dios. Pero ahora llega la situación en la que Jerusalén aparece derrotada. Y toda la historia posterior a partir de este momento será Jerusalén en Babilonia. Nosotros tendremos que aprender a vivir como Jerusalén en medio de Babilonia. Esta es nuestra historia. Vosotros sois Jerusalén en medio de Babilonia. Y claro, la situación no va a ser nada fácil. Daniel va a tener que ser educado en la Universidad de Babilonia. Aquí se pinta como que 3 años para que aprendiera el lenguaje y la escritura, mucho más, mucho más. Lo que se enseñaba en aquella universidad era bastante tóxico, luego os hablo de ello, pero tenía que ser educado. Tenía que servir a un poder que representa lo que Babilonia representa. Tenía que servir a un rey, Nabucodonosor, caprichoso, que representa un riesgo para la vida prácticamente. Espera, que se me ha apagado mis notas. Vale. A la vez, Babilonia no solo es un riesgo. Babilonia no solo es un riesgo, sino que Babilonia es una tentación. Y esto es algo que nosotros, cada uno de nosotros que vamos a nuestros lugares de trabajo, tenemos que experimentar cada día. No solo es que Babilonia es un riesgo para tu fe, sino que Babilonia, depende de lo que desees, Babilonia puede dártelo. El problema son tus deseos, el problema es qué es lo que tú quieres, porque para una persona joven como Daniel, Babilonia puede darte poder, puede darte prestigio, puede darte fama, puede darte dinero, puede darte... ¿Qué es lo que deseas? Porque igual muchas veces tenemos deseos de Babilonia, y cuando tenemos deseos de Babilonia, quien te lo puede dar es Babilonia. Entonces, claro, estás en una posición bastante complicada, teniendo que servir a Dios en un entorno difícil, pero Babilonia es un riesgo, pero es una tentación. Es una tentación. Babilonia te quiere, Babilonia te ama, Babilonia quiere asimilarte, Babilonia quiere hacerte uno de los suyos. Babilonia no es solo agresiva, sino que Babilonia es seductora en la mayor parte de las proporciones. No tiene muchas veces la cuestión, la forma en la que se te presentará este combate no será en forma de una agresión, sino en forma de una sutil persuasión, de ven y sé como nosotros. Muchos creyentes lo dicen. Yo lo he escuchado en muchas ocasiones. Nosotros somos gente normal cuando hablan de los cristianos. ¿Perdonad? Yo no soy gente normal. Si quisiera ser gente normal, no sería cristiano. No soy gente normal, soy un tío raro. O sea, así clarísimamente. Para vosotros, para la sociedad, soy raro, ¿vale? Entonces, porque yo no deseo lo mismo que vosotros. Yo no veo la vida como la veis vosotros. Yo no tengo vuestra cosmovisión. Soy un tío raro, no quiero ser normal, no quiero ser asimilado por toda esta corriente. Quiero vivir junto a vosotros. Os aprecio, os amo. Tenéis cosas buenas y positivas vosotros.
pero yo no quiero ser uno de vosotros. Si quisiera ser uno de vosotros, ¿para qué ser un cristiano? ¿Entendéis? ¿Para qué comenzar este camino para absolutamente terminar en nada? ¿No? Por lo tanto, pensad mucho en esto, en la tendencia de hay abrasión, hay papel de lija, ¿vale? Pero por otro lado hay sugestión, hay atracción. Lo que Daniel sí aceptó. Y esto es la manera en ver cómo funciona la identificación sin la confusión. Hay cosas que tienes que aceptar de la sociedad en la que estás. Y las cosas que tienes que aceptar no siempre te gustan. Mirad, por ejemplo, cosas que él tuvo que aceptar. Os decía antes que él era como joven judío, había un montón de cosas que él no podía relacionarse. Los babilonios eran conocidos especialmente por el estudio de la astrología, y para un judío eso estaba absolutamente prohibido. La interpretación de las entrañas, la magia, la adivinación. Y claro, él tuvo que estudiar estas cosas. ¿Qué pensáis que estudian nuestros estudiantes universitarios en las facultades? Que todo es... Mira que no, estudian cosas absolutamente tóxicas para un cristiano. Y las tienen que estudiar, y no solo estudiar y aprobar, además. Tienen que conocerlas, y tienen que, no digo amarlas, pero sí por lo menos conocerlas y conocerlas suficientemente bien. Daniel y sus compañeros tuvieron que aceptar cambios de nombre. Cambios de nombre. El nombre es una de las cosas que para un judío es más sagrado. Cuando se habla de respetar a Dios, se habla de santificar el nombre de Dios, porque en el nombre estaba contenida toda la persona. Ellos no ponían nombres como nosotros, que ponemos nombres solo porque me suena bien, o porque es bonito, o porque el primo aquel se llama con este nombre. Ellos no funcionaban así con los nombres, sino que con los nombres funcionaban que tenía un significado que acompañaría a la persona el resto de la vida. Pero como os decía antes, los babilonios no querían solo vencer, sino vencer y humillar. Tengo poder sobre ti, tengo tanta capacidad, puedo tomar tantas decisiones sobre tu vida que te puedo cambiar el nombre. Tengo la capacidad. Cuando Dios invita al ser humano a ponerle nombre a los animales, le está diciendo, te estoy dando autoridad sobre todos ellos. Ponles nombre tú. Este oficial del rey se guarda la capacidad de cambiar ese nombre. Pero es que hace algo mucho más perverso. No sé si os habéis dado cuenta que en los nombres de los 4, de Daniel y de sus 3 amigos, había sufijos que contenían el nombre de Dios, ¿vale? Daniel, Azadías, ¿vale? Estos son en los 4. En los 4 se produce el él y el ías, que era el nombre de... Ellos les desposeen de esa parte de su identidad, les quitan esa parte de la identidad que tiene que ver con el nombre que les relaciona con Dios, y les ponen nombres relacionados con los dioses de ellos. Belsasar, ¿vale? Abed-Negó, eran los nombres de los dioses de ellos que les ponen. Qué poder, qué autoridad, qué manera de someter, qué manera de aplastar, ¿no?, al enemigo vencido. Curiosamente, nuestro Dios es totalmente sorprendente. A este grupo de creyentes que estaban aquí, Jeremías manda una carta. Jeremías envía en el capítulo 29 una carta. La mayoría de estos pensaban, estos son 4 días, esto ha ido mal, pero esto no durará nada, ¿vale? Enseguida volveremos a estar en Jerusalén. Y el Señor les dice, no volveréis a verla más, vosotros no la veréis. Ninguno de los que estáis aquí la volverá a ver a Jerusalén. Por cierto, una cosa, orad que le vaya bien a Babilonia. Yo me imagino a los que recibieron la carta, Señor, ¿tú sabes que esto es Babilonia? ¿Tú sabes lo que ellos han hecho a tu ciudad? ¿Sabes lo que ellos dicen de ti? ¿Tú conoces? ¿Cómo que oremos por ellos? ¿No? ¿De qué manera tenemos que orar por ellos? Este es el Dios que tenemos. Ahora aplicadlo a vuestro trabajo. Ahora aplicadlo en el entorno que estáis. Igual estáis en una compañía muy chunga. Igual estáis fantásticamente bien. Gracias a Dios porque estáis muy bien. Hay cristianos que están muy bien en su lugar de trabajo. Bendición de parte de Dios. Pero igual no. Igual estás en una compañía que no tiene ni un solo valor cristiano. Que es una compañía
que roba y estafa a nivel global. Y tienes que estar ahí. Y el Señor te dice, por cierto, ora por tu compañía, ora por tus compañeros de trabajo, ora para que le vaya bien a tu compañero. Y dices, Dios mío, ¿qué me estás pidiendo? ¿No? Que orad para que le vaya bien a la ciudad en la que estáis. Orad para que le vaya bien a Madrid. Que Madrid tenga un tiempo de prosperidad, un tiempo de avance. No maldigáis vuestra ciudad, bendecid a vuestra ciudad, bendecidla siempre a vuestra ciudad, amad a vuestra ciudad, amad lo propio y particular que tiene ser un madrileño. Si es que esto es fundamental, si no aprendéis vosotros a amar la ciudad, ¿quién la va a amar? La ciudad. Vosotros sois aquellos que podéis traer el amor de Dios sobre vuestra ciudad. Bendecid vuestra ciudad, bendecidla todos los días, aunque la ciudad no sea perfecta, aunque la ciudad no sea lo que debería ser. Pero vosotros habéis sido enviados allí porque en el bienestar de la ciudad está vuestro bienestar. En que a la ciudad le vaya bien está vuestro bienestar. Esta es la relación que Dios quiere que tengamos con el sitio al que hemos sido llevados. Daniel, desafío y oportunidad, lo que Daniel no pasó. Aquello en lo que dijo, no me voy a confundir, no voy a pasar por ahí. Mira, la primera cosa es que no aceptó contaminarse. En el versículo 8 lo tenemos. Y quiero sugeriros una cosa, que la contaminación es un símbolo solo, ¿vale? Lo que quiero deciros es que el hecho de no aceptar la comida de Nabucodonosor, de no aceptar el vino de Nabucodonosor, era solo un símbolo. Si vais al capítulo 10 y al versículo 3, veréis que más tarde Daniel sí encontró qué comida comer, sí encontró carne para comer y la comió la carne. Veréis que encontró vino para beber y bebió de ese vino. Por lo tanto, el problema no era tanto la carne y el vino, ¿vale?, sino que el problema estaba en que en aquel tiempo y en aquel momento de la vida era una línea roja, era un símbolo que le permitía estar separado del mal. Para los judíos la alimentación era más que alimentación. Las normas de alimentación les permitían mantenerse separados sin contaminarse de los otros pueblos. Pero claro, cuando tienes que estar entre los otros pueblos, esto es una dificultad bastante más grande, porque en Israel era fácil asumir las normas de consumo de comida, pero en Babilonia no. Era muy complicado mantenerlas ahí. Por lo tanto, como él tiene que ser misional, como él tiene que ser una persona que ha sido enviada ahí para otra cosa que no sea influir en el sitio donde está, modificar el entorno, cambiar el ecosistema de Babilonia, pues él tiene que encontrar un punto para decir, aquí voy a poner un cortafuegos, aquí voy a poner una línea donde no quiero contaminarme. Era un recordatorio, un símbolo de separación, de que yo tengo un propósito en la vida diferente, moral diferente, tengo una fidelidad diferente, un recordatorio también de que era fiel y poderoso para en medio de sostenerle a él. Yo os lo voy a proponer. Si te acostumbras a vivir con un estilo de vida caro, vas a tener que tragar carros y carretas, ¿vale? Comer la comida de mantenerme dentro de estar. Pero él sabía que eso tenía un precio, estar en la mesa. Pasa esto, que para vivir igual deberías tener, os propongo, un estilo de vida simple, él
que decía vida simple es un estilo en el que has lo normal. Y de acuerdo a el de social media de tu estás en contacto, te permite ser muy independiente para decir que no en lo que esto a veces se plantea incluso con instituciones cristianas. ¿Tenemos que aceptar el dinero del Estado? ¿No? Porque ¿qué tendré para mantener esta subvención? ¿Cuáles son las que puedo asumir? ¿Sí? Es para cosas no vitales. ¿Me seguís? Si no vitales me cortan la subvención, yo sigo viviendo. Pero es para cosas fundamentales de mi organización que si ellos dejan de pagar, yo voy a tener que cerrar la organización. ¿Entendéis? Me tienen pillado totalmente. Sí, todo el rato, ¿sabéis? Es lo que llaman una votación a la búlgara, ¿sabéis lo que es? Pues votaciones a la búlgara, levantando la mano. A veces no conviene levantar la mano. La actitud de Daniel de vivir sin confusión le permitió mantenerse fiel para poder ser influyente. Si quieres influir en ese entorno, tienes que mantener tu identificación sin confusión. Los cristianos del siglo XX tenemos que estar atentos a ese no estar demasiado apegados a la posición económica, al prestigio social, hasta el punto de que no querramos arriesgarlo todo por ser fieles al Señor, para poder seguir siendo la herramienta de Dios. Y el segundo riesgo es el peligro de atribuir nuestros éxitos a lo que nosotros estamos haciendo. Aquí hay una línea muy clara. Fue el Señor el que entregó a Jerusalén en manos de los babilonios. Fue el Señor el que le concedió gracia a Daniel ante el funcionario del rey. Fue el Señor el que fue guiando y el que dotó de sabiduría y conocimiento a Daniel. Ese Dios que parecía derrotado, ese Dios que sus cuencos habían sido llevados al templo del Dios de Babilonia, era el que controlaba todo lo que sucedía en el palacio del rey. Él era quien tenía y quien ponía y quien quitaba y el que decidía y el que llevaba. Ser capaces de ver que en nuestro tiempo, en tiempo de estas grandes corporaciones, ¿sabéis? Vivimos en el tiempo de las empresas más grandes que el mundo ha conocido jamás. Estas empresas son absolutamente enormes. Son empresas globales, son empresas que tienen control, cuyo producto, cuya capacidad económica es más grande que la de muchos países hoy en día, que pueden cambiar gobernantes en los países porque son mucho más poderosas que ellas. Pues tenemos que entender una cosa, que Dios sigue estando en control de esas grandes empresas, de esos grandes países, de esas grandes economías que parecen estar sin control en la tierra y realmente no. Tenemos que aprender a pensar que quien sigue en el control, que quien gobierna es el Señor. Algunos principios, algunas sugerencias, ¿vale? Vale. Una primera sugerencia. Un cristiano puede trabajar en empresas, puede ser funcionario de países, puede servir en posiciones políticas en entornos y lugares profundamente afectados por el mal. Esto es lo que aprendemos de la Escritura. A veces nosotros queremos separarnos cuando lo que el Señor nos pide es que peguemos ahí y que transformemos. Una pequeña luz en medio de una profunda oscuridad tiene una capacidad de iluminar muchísimo. A veces me levanto a mitad de la noche, ¿no? Y está todo apagado, pero hay una luz LED pequeñita y con esa luz LED veo para llegar hasta el baño tranquilamente, ¿no? Porque una pequeña cantidad de luz
Cuando la oscuridad es muy grande, es muy importante. Nunca te menosprecies, nunca pienses, ¿qué hago yo aquí? Soy el último mono que ha llegado aquí, mi cargo es el más pequeño de toda la empresa, el primero al que van a echar soy yo. Mira, no. O sea, una pequeña luz tiene una gran capacidad de proyectar luz en medio de la oscuridad. Una segunda cosa. El problema no es el entorno, el problema somos nosotros. El problema no es que esté muy oscura la oscuridad es oscura, ¿vale? El problema no es que el lugar, el entorno sea difícil. El problema no es esto, no es cuán difícil es el entorno, sino cuánta cantidad de luz tengo yo. ¿Cuánta cantidad de luz estoy reflejando? Yo no soy la luz, yo reflejo luz, pero ¿cuánta cantidad de luz estoy reflejando? Porque si estoy agarrado al Señor, puedo estar en el lugar más oscuro de la tierra, en el lugar más terrible del universo, y ser allí una persona que proyecte luz en ese lugar. Hay muy pocos trabajos que un cristiano no pueda hacer. Yo diría, no trabajes para la mafia, por ejemplo, esto mejor no lo hagas, no trabajes en un lugar donde haya trato y tráfico de personas, no lo hagas, pero hay muchos otros lugares que siguen siendo muy oscuros. ¿Puede trabajar un cristiano en el Fondo Monetario Internacional cuando es una estructura del mal? Porque es una estructura del mal, mantiene a países y continentes enteros bajo la bota de sus creditores, ¿no? Entonces, ¿puede trabajar? Yo creo que sí, creo que puede trabajar en ese lugar. No es más oscuro el Fondo Monetario Internacional que la corte de Nabucodonosor. Los dos eran horribles, pero es que necesitamos cristianos en esos lugares. Es que necesitamos cristianos que vayan a esos lugares a proyectar luz donde es el lugar más oscuro de la tierra. Si nosotros nos apartamos del mundo de la prensa, si nosotros nos apartamos del mundo del escenario, si nosotros nos apartamos de esos lugares que nos puede parecer que están copados por colectivos, lo que estamos haciendo es entregar un territorio que es del Señor, porque Jesús es el Señor de todo y lo estamos entregando en manos de aquellos que crearán aún más oscuridad. Hemos sido llamados a esos lugares. Uno más. Establece marcadores, establece líneas rojas como hizo Daniel. Di, por aquí no quiero pasar. Y mira una cosa que te digo. Igual tus líneas rojas no les sirven a otro. Igual otro piensa, este tío traga con esto, y esto, y ahora aquí se pone de perfil. Pues sí, te pones de perfil en un punto, porque es tu marcador. Es el lugar donde tú has dicho, no voy a pasar de aquí. Por esto no paso, y mantente en tu marcador. Pídele a Dios que te dé la fortaleza de mantenerte en ese lugar, porque esa es la clave de la historia para no contaminarte. Muchas veces son arbitrarios esos lugares. No le pidas a otro cristiano que esté en ese sitio que él haga como tú, porque él igual tiene sus propios marcadores y tú tienes los tuyos, ¿vale? Pero ponlos, los marcadores, establece líneas rojas, establece cortafuegos, lugares donde por esto no voy a pasar. O sea, esto está por encima y esto sería violar mi integridad. Yo creo que estaría comprometiendo mi ministerio, aquello para lo cual Dios me ha puesto aquí y no lo quiero hacer por nada. Estoy dispuesto a perder mi trabajo, estoy dispuesto a perder mi posición, pero esto no lo quiero hacer. Esto es absolutamente saludable en los lugares de trabajo, absolutamente saludable en los lugares oscuros. Y finalmente, la última cosa, la cuarta, es necesitamos que la Iglesia esté implicada con sus trabajadores. Necesitamos que la Iglesia ministre a los cristianos no para donde están el domingo a las 11, sino para donde están el lunes y el martes y el miércoles a las 11 de la mañana. Cuando los que subimos aquí al púlpito tenemos que mirar y no tenemos que ver miembros de Iglesia. Tenemos que ver trabajadores, tenemos que ver estudiantes en el instituto y tenemos que ministrarles para allí donde van a estar en contacto con el mundo de la oscuridad. Y ministrar y capacitar y preparar para ese momento. Toda la aplicación, en lugar de ir solo para mi piedad personal, que es lo que habitualmente ocurre en los mensajes, ¿no? Que los miramos mucho para mi piedad personal.
tiene que afectar también a qué va a ser conmigo cuando yo tenga que estar y sea el único cristiano en medio de una situación extremadamente complicada. Capacitar y preparar para ese momento. Y la Iglesia tiene que venir con nosotros. Toda la Iglesia tiene que conocer nuestras dificultades. La Iglesia tiene que acompañarnos. Si esto no es posible hacerlo en el grupo de 120, para eso tenemos el grupo de 12, ¿no? También, porque en el grupo de 12 quizás sí que es un buen lugar para conocer cuáles son tus dificultades, cómo puedo orar por ti, cómo te llamo en medio de la semana, qué tal fue aquella entrevista, aquella decisión que tenías que tomar, cómo fue, y nos acompañamos los unos a los otros. Estamos en un momento extremadamente agresivo para la fe. Tenemos que acompañarnos los unos a los otros y la Iglesia sirve para esto. Y esto es lo que quería decir. Entonces espero que os sea útil.